Buenas tardes, queridos hermanos y amigos, bienvenidos en este día a la casa del Señor. Dice el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Es una preciosa invitación que hace el salmista para bendecir al Señor y hacerlo en todo tiempo. Estamos otra vez confinados, no en las mismas condiciones del confinamiento de marzo, pero con las restricciones de movimiento que hacen que parte de nuestra familia vive no se pueda reunir hoy con nosotros porque viven fuera de Madrid. Y bueno, es la realidad que nos toca, pero en cualquier circunstancia, como dice el salmista, aun y cuando echamos de menos a nuestra familia de la fe, a parte de ella, ¿verdad?, nosotros bendecimos al Señor en todo tiempo. El Señor tiene un propósito para nosotros en cada circunstancia, en cada ocasión. Nosotros confiamos y descansamos nuestras vidas en Él. Y por eso nos reunimos, para darle culto, para honrar lo que Él significa para nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, amigos, dispongámonos a adorar al Señor por medio de los cánticos de alabanza, por medio de las oraciones, y meditemos en su palabra, porque siempre el Señor tiene una enseñanza, una exhortación relevante para nuestras vidas. Que Él nos bendiga en este tiempo de culto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Bendito Señor y Dios, queremos entrar en tu presencia con esta actitud de alabanza, de adoración. Queremos hacerlo, Señor, reconociendo tu presencia en nuestras vidas. Y, Señor, queremos que tu iglesia te dé a ti la gloria y la honra que mereces. Señor, son tantas las circunstancias que podríamos contar de cómo tu fidelidad, Señor, se ha manifestado en cada uno de nosotros. Aún en este tiempo difícil, Señor, con un confinamiento, con tantas limitaciones, Señor, y con tantas situaciones adversas en nuestro alrededor, en nuestra propia experiencia personal, pero aún en medio de todo. Señor, tú eres fiel, tú nos guardas, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra salud, y por eso, Señor, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza que mereces. Bendito Señor y Dios, gracias por permitirnos reunirnos hoy en tu casa. Echamos de menos, Padre, a parte de nuestra familia. Sabemos que no lo pueden hacer porque no se pueden desplazar hasta aquí. Pedimos que tú también a ellos les bendigas en estos momentos, Señor. Que ellos también, donde están en sus hogares, puedan sentir tu presencia. Y puedan sentir, Señor, la unidad que todos tenemos en Jesucristo. Queremos poner esta situación de pandemia en tus manos, Padre Santo. Señor, tú tienes el poder para transformar esta realidad. Tú tienes el poder, Señor, para poner fin y traer salud que tanto necesitamos. Señor, también para traer la prosperidad material, económica, que tantas familias, que tantas personas necesitan, Señor. Queremos ponerte todas esas situaciones en tus manos, Padre Santo. Tú eres Dios de salud.
Tú eres Dios de provisión y por eso, Señor, traemos estas necesidades ante ti. Pero por encima de todo, Señor, queremos que sea un tiempo en el que las personas que viven lejos de ti, personas, Señor, que han descubierto que sus vidas pues tenían un propósito muy limitado, un rumbo, Señor, que no llevaba a ningún lugar, que puedan encontrar en tu Hijo Jesucristo el sentido para sus vidas, el propósito, Señor, que tú das y que nunca falla. Señor, que sea un tiempo de salvación, que este sea un tiempo de gracia, Señor, donde podamos ver tu mano transformando vidas y podamos ver a muchos pasando de las tinieblas a tu luz admirable. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo y nos ponemos en tus manos, buscando la dirección de tu Santo Espíritu y orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La meditación de la palabra del Señor en esta tarde la encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin cesar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Había también en aquella ciudad una viuda que acudió al juez y le dijo: «Hazme justicia ante mi adversario». El juez no le hizo caso durante algún tiempo, pero después se puso a pensar: «Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para que deje de molestarme, no sea que al final se me agote la paciencia». Dijo entonces el Señor: «Prestad atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Creo que es una descripción casi podríamos decir innecesaria, el recordar que los tiempos presentes son tiempos difíciles en general. Otra vez nos han confinado. Otra vez estamos con unos niveles de contagio altos, ya independientemente de la discusión política, de la discusión partidista. La realidad es que el virus está haciendo daño, el virus está dañando a muchas personas y por momentos pues parece que escapa del control de las autoridades sanitarias y nos han vuelto a confinar. No solamente vivimos esta crisis de salud, sino que además también vivimos una crisis económica, porque esto está afectando a muchas personas en cuanto a la búsqueda de empleo, a conservar el que tienen. Algunos pues están con ERTES, pero ya eso también supone pues una reducción en el salario y una incertidumbre hacia lo que venga después. El desconcierto político, da igual nuestra inclinación hacia un partido u otro, creo que es una imagen penosa. Y esto pues al final se traslada a la sociedad, más allá de estos problemas, con una creciente angustia, una creciente ansiedad ante todo lo que estamos viviendo. Sin duda, como creyentes, decimos que este es un tiempo bueno para buscar a Dios. Este es un tiempo en el que las personas deben aprovechar la oportunidad de acercarse a Él, porque en medio de la inseguridad que estamos viviendo, el Señor aporta seguridad a nuestras vidas. Creo que eso lo podemos nosotros testimoniar, que creemos en Él. Vivimos la incertidumbre de lo que pasa a nuestro alrededor como cualquiera, pero el Señor trae paz a nuestra alma, trae tranquilidad. El no saber qué va a pasar, esa incertidumbre
que tantos tienen en sus vidas, cuando el Señor forma parte de nuestra realidad, se torna en un sentido de propósito. Lo decíamos antes, el Señor seguro que tiene un propósito para nuestras vidas, aún en medio de estas circunstancias. Y eso también trae alivio a nuestra alma, a nuestras vidas. Cuando todo es incertidumbre, cuando todo es inseguridad, pues también crece la desesperanza. Y este es un buen tiempo para poner nuestras esperanzas en el Señor, porque Él es fiel en sus promesas. Él es un Dios de amor, y eso es lo que nosotros, como cristianos, compartimos a aquellos que viven esta situación con toda esa calamidad y no pueden y no se han agarrado todavía del Señor, no han puesto en Él su confianza. Así que este es un tiempo de oportunidades para encontrarse con el Señor, para realmente poner en perspectiva lo que realmente es importante y lo que no. Es un tiempo para que las personas nos demos cuenta de qué cosas son las que nos dan certeza de una manera segura y las que no lo hacen. Y en todas ellas descubrimos que es el Señor el que trae seguridad a nuestras vidas. Y por eso queremos compartir ese mensaje de esperanza con las personas que nos rodean en nuestra sociedad. Ese es el mensaje que el pueblo de Dios siempre tiene que compartir, pero que en este tiempo de una manera más poderosa debe compartir con aquellos que viven a nuestro alrededor. Pero también surge en ese contexto una pregunta ya no solamente hacia nuestra sociedad que no vive cerca de Dios, que no ha puesto en Él su esperanza, una pregunta que también recae sobre nosotros como creyentes. ¿Cómo afrontamos nosotros las dificultades? ¿Cómo afrontamos nosotros los problemas presentes? Y en definitiva, ¿cómo afrontamos los cristianos los problemas en general? Especialmente esos problemas que se prolongan en el tiempo. Porque a veces hay problemas que son pequeños, ¿verdad? Y bueno, en un día o dos pues se solucionan. Una pequeña enfermedad, una gripe, una cosita así, ¿verdad? Pues sabemos que tiene su tiempo de convalecencia y son problemas menores. En fin, hay cosas que realmente pues no tienen una gran trascendencia. Pero hay otras que sí son problemas que nos afectan y que se prolongan en el tiempo y al final también a los creyentes minan nuestro ánimo. Cuando hay una enfermedad seria, que perdura en el tiempo. Hemos tenido en nuestra comunidad y tenemos en nuestra familia, ¿verdad? Personas que, por ejemplo, padecen o han padecido el cáncer, ¿verdad? Y eso, pues, es una enfermedad, en muchos casos, prolongada, que crea angustia, que crea la lógica ansiedad. O cuando un desempleo es demasiado largo y parece que no hay posibilidades de trabajo, cuando empiezan a decirte, es que con la edad que tienes ya, que es más difícil que encuentres algo. Y entonces, ahí ya los problemas tienen un alcance temporal mucho, mucho más amplio. Y a veces, en esas circunstancias, podemos pensar de problemas de familia, que a veces también, ¿verdad?, tensiones en casa que duran más de lo que deben. En esas circunstancias, nosotros clamamos a Dios. Pero a veces tenemos o podemos tener la sensación de que Dios tarda en contestar. Y ahí es donde también se pone a prueba nuestra relación con el Señor. Ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Cuando las situaciones que no manejamos, las situaciones que nos superan, se prolongan demasiado en el tiempo y nosotros empezamos a preguntarnos ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Señor, ¿dónde estás ahora? Que es cuando más te necesito. Si miramos el texto que hemos leído, es un texto que viene precedido de una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Si vamos hacia atrás en el capítulo 17, vemos que unos fariseos se acercan a Jesús para preguntarle cuándo habría de venir el reino de Dios. Podemos leer el texto y veríamos los detalles, pero en resumen, lo que el Señor Jesús les dice es que vendrá sin advertencia.
No sabremos, nos pillará por sorpresa. Y es interesante ver cómo en este tiempo de la pandemia hay muchos, cristianos también, que empiezan a preguntarse lo mismo. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Es este el tiempo del fin? ¿Estamos en los últimos días? El Señor Jesús, si estuviera con nosotros, daría la misma respuesta. Vendrá sin advertencia. No os toca a vosotros saber los tiempos, ¿verdad? Que recordamos esas respuestas de Jesús, pero nosotros que necesitamos controlar las situaciones, controlar todo lo que nos interesa o preocupa, nos preguntamos, ¿será este el tiempo? Y empezamos a hacer cábalas, empezamos a hacer suposiciones, cuando la palabra del Señor nos dice que no nos toca saber a nosotros los tiempos. El Señor Jesús dice que ni siquiera Él mismo lo sabía cuando estaba aquí en la tierra, que eso era algo que solo el Padre conocía. Que esa no debía ser nuestra preocupación, el tiempo, sino que verdaderamente nosotros deberíamos preocuparnos acerca de nuestra actitud, de nuestra situación personal, cuando llegue ese tiempo, cuando quiera que sea. Por eso encontramos tantas exhortaciones a velar, ¿verdad? Que el Señor nos encuentre preparados, listos, velando, atentos, para que cuando quiera que sea, estemos ahí para dar buena cuenta de nuestra fe, de nuestra integridad en sus caminos. Por eso, cuando le vienen con esta pregunta de querer saber los tiempos, que por cierto, ya nos dice las Escrituras, lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad? El Señor ha hablado en otros tiempos por los profetas. Dice, y en estos tiempos finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, que si alguien quiere saber si estamos en los tiempos finales, la respuesta es muy sencilla. Sí, el tiempo del fin empezó con el Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora cuándo se completará, pero estamos en ese tiempo final, ¿verdad? El Señor Jesús, en ese contexto de querer saberlo el tiempo, les da a los fariseos que le preguntan, y por ende, pues aquellos discípulos que están a su alrededor, que seguramente también tenían la misma inquietud de cuándo será esto, les cuenta el Señor Jesús una parábola. Esa parábola que hemos leído, la de la viuda y el juez injusto. Simplemente si miramos a los personajes, es fácil que nosotros nos podamos identificar en nuestra situación con la viuda. La viuda es un personaje en el tiempo de Jesús, ejemplo, digamos, casi absoluto de una situación de dependencia, de una situación de fragilidad. No había pensiones de viudedad, no había nada previsto para que estas mujeres pudieran sobrevivir cuando fallecían sus maridos. Y si no eran de una economía solvente, pues realmente muchas tenían que vivir de la mendicidad, o quizás si tenían hijos, ¿verdad? Pues los hijos tenían que asumir la responsabilidad del cuidado de sus madres. Pero el caso es que cuando simplemente se menciona a la viuda sin dar un nombre, se está creando en el lector esa idea de una persona frágil, una persona de lo más vulnerable de la sociedad de aquel tiempo. Y si eso no era poco, dice el Señor Jesús en esta parábola que esa mujer, es decir, ese ejemplo de fragilidad, de vulnerabilidad, además estaba siendo agraviada por alguien y necesitaba que se le hiciera justicia. Es decir, la situación era de lo peor que podríamos pensar, ¿verdad?, para esta mujer. Y frente a ella, la parábola que Jesús cuenta presenta a un juez que lo presentan de la peor manera posible. Dice que no quería atender la situación de la mujer, no porque no pudiera, sino porque no quería. Él mismo decía, soy hombre que no respeto ni a Dios ni a las demás personas. Es decir, nos imaginamos a un hombre, una persona altanera, soberbia, crecido en su propia situación y en su propio poder. Se negaba a hacerle justicia a esta mujer. Pero lo interesante del relato es que, teniendo una mujer que es frágil, vulnerable, que no se puede valer por sí misma, que además está siendo tratada de manera injusta, parece, según la parábola, y que hay un juez que no está dispuesto a atender, lo relevante en la parábola es que la persistencia de la mujer,
El ir una y otra vez al juez es lo que hace que el juez cambie en su actitud. La perseverancia de esta mujer, el no dejar de reclamar lo que es suyo, hace que el juez cambie en su actitud. Cambia no porque de repente le venga un sentido grande de la justicia, dice el texto que no. El texto dice que es para que no me moleste más, para quitármela de encima, que diríamos hoy, ¿verdad? No hay un sentido de justicia en él, pero el caso es que al final el juez le hace justicia, porque la mujer persevera, porque la mujer es insistente reclamando a este juez. Y es una imagen también interesante, ¿verdad? Porque a pesar de su poder, el de este juez, de su autonomía, de su egoísmo, no puede escapar a su condición humana. También él se fatiga, por muy poderoso que se creía. También él sentía molestia. También él se sentía cargado por la insistencia de esta mujer. Muchos se creen fuertes, pero después también son frágiles, ¿verdad? Pero lo que nos interesa, ¿verdad?, en este caso, es la enseñanza que el Señor Jesús quiere transmitir. Y dice, si este juez, que ni teme a Dios, ni teme ni respeta a su prójimo, que le da igual la viuda y la justicia, al final atiende a la mujer por su insistencia, aun siendo él malo, la enseñanza es, ¿cómo no va el Señor, nuestro Dios, a atender la situación de sus hijos, de sus hijas, cuando le claman, cuando van a él? Si alguien malo es capaz al final de hacer bien, vamos a decirlo así, como este juez, por la insistencia de esta mujer, ¿cuánto más nuestro Dios no va a hacer justicia, no va a actuar con bondad hacia aquellos que creen en Él? El Señor es fiel, y eso es algo que el Señor Jesús quiere transmitir, y que al final el Señor siempre cumple aquello que tiene prometido a los que confían en Él. Ya anteriormente, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 5 en adelante, el Señor Jesús había puesto otra parábola para representar la bondad de Dios hacia los que van a Él, hacia los que confían en Él. ¿Recordáis ese relato? No lo voy a leer entero, pero simplemente repito algún texto. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle. Y aquel dice, no me molestes. La puerta está cerrada, mis niños están conmigo, no puedo levantarte y dártelos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, simplemente por haberle molestado, por la importunidad, ¿verdad?, se levantará y dará todo lo que necesite. Y al final dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El Señor promete y cumple. El Señor es fiel a aquello que nos ha dado a los que hemos creído en Él. Pero permitidme ir otra vez, una vez visto el marco general, ¿verdad?, el sentido de la parábola. Hay una pregunta que después de narrar el Señor Jesús toda la parábola, y respondiendo a la pregunta de finalmente, ¿cómo entraremos en el reino de los cielos?, el Señor Jesús pregunta, sí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parece que es una pregunta llamativa. Y permitidme, es una pregunta no necesariamente si habrá gente creyente. Es si los que se dicen creyentes tendrán suficiente fe para esperar hasta que Él venga. No es que el Señor Jesús vaya a venir y se vaya a encontrar el mundo solo con incrédulos. Eso sería ya la lectura más terrible de esta parábola y de esta pregunta. La pregunta es, ¿qué se va a encontrar el Señor entre los suyos cuando Él venga? ¿Notáis la diferencia, verdad? No es lo mismo encontrará creyentes o no encontrará creyentes. No, no. La pregunta es, a los creyentes,
Cuando el Señor venga, ¿cómo los va a encontrar? ¿Los va a encontrar con fe? ¿Nos va a encontrar, como dice la palabra al principio, en oración y perseverando? Es una pregunta que el Señor hace a los que estaban a su alrededor, pero es una pregunta que recae sobre nosotros como seguidores del Señor Jesucristo. El pasaje que hemos leído nos ha dejado algunos elementos claramente establecidos, definidos. En primer lugar, podemos entender claramente que el pasaje reconoce que en la vida tendremos dificultades y problemas. La situación de la viuda injusta puede ser la situación de cualquiera de nosotros. El pasaje no lo deja ahí como puede ser o puede que no. No, no. El propio Señor Jesús en algún momento dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Vale? No intenta engañarnos, no intenta decirnos, no, la vida va a ser de color de rosa, la vida va a ser fantástica. No. La vida en el mundo está llena de dificultades, está llena de contratiempos. Incluso el seguimiento de Jesús en concreto dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz y seguirme. Es decir, que el texto, en la persona de la viuda y en la actitud del juez, nos reconoce la realidad de una vida llena de problemas y de dificultades a la que no escapamos ninguno. Así que tenemos un primer elemento que para cada generación y para cada época podemos decir que es real. Hay un segundo elemento que también es real, y aún más real si cabe, para cada generación. Y es que Dios es fiel. Y que Él cumple sus promesas para aquellos que creen en Él. Y en este contexto, cuando le preguntaban, ¿qué haremos para entrar en el reino de Dios? ¿Cuánto queda? ¿Cómo será? Esas preguntas inquietantes, el Señor dice, volveré otra vez. El Señor es fiel y nosotros sabemos y debemos creer que Él va a volver otra vez. Así que tenemos estas dos certidumbres claramente en el texto. Un mundo en el que la vida es compleja, sufriente para todos, y un Dios fiel que ha prometido que volverá. Y eso va a suceder, porque es Dios quien lo promete. Lo interesante es que frente a estas dos realidades, el texto termina con una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre regrese, que va a regresar, ¿eso es una certeza? ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta que, insisto, recae sobre cada uno de nosotros. Prometió el Señor su regreso hace 2000 años y aún no ha regresado. Sin duda, ya lo recordáis en la epístola de Pedro, algunos tienen la venida del Señor ya como tardanza. Algunos se nos está haciendo largo. Y cuando tenemos que esperar, tristemente llegan a nosotros dudas. Empezamos a flaquear. Y cuando esos problemas, que son ciertos, nos tocan a nosotros, empezamos a preguntarnos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué he hecho yo para merecer todo esto? ¿Está el Señor verdaderamente cuidando de mí? Cuando parece que la respuesta del Señor, el cumplimiento de la promesa de su venida, parece que es tarde para nosotros, empezamos a desanimarnos también. Cuando algo tarda en llegar, parece que cuesta más mantener el ánimo, mantenernos velando, mantener la intensidad de nuestro llamamiento. El Señor dice que volverá pronto, pero ese pronto aún no llega. Y a nosotros se nos hace demasiado tiempo. La parábola del sembrador dice que los afanes de la vida ahogan la palabra en aquellos que la reciben. Y eso también nos pasa. La promesa del Señor parece que se distancia y entonces nos centramos más en lo inmediato. Y parece más importante que esperar al Señor, que estar velando en fidelidad. Pues es más importante los bienes materiales, es más importante tener una buena cuenta en el banco. Y dice la parábola del sembrador que algunos, por causa de las riquezas de este mundo, no solamente por tenerlas, sino incluso por anhelarlas,
ahogan la palabra, la esperanza de Dios en sus vidas. Sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos fieles. Ese es el llamamiento de este texto. Esa es la invitación al pueblo de Dios en este tiempo. El apóstol Pablo en Romanos 8, 18, 19 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿recordáis lo que decíamos antes? Es seguro que vamos a tener conflictos. Esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta la propia creación está esperando ver cómo respondemos. Por eso sigue siendo candente la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en nosotros? ¿O nos habremos desanimado? ¿O nos habremos desfondado esperando? ¿O habremos caído en duda? ¿O habremos puesto nuestro interés en otras ocupaciones descuidando al Señor? Fijaros, yo cuando pensaba y meditaba sobre este texto para este día, incluso cambiaba la pregunta. No me acuséis de hereje, ¿vale? Es simplemente para traerlo más a nuestro contexto. Imaginad que el Señor Jesús estuviera aquí y nos preguntara ahora: cuando el Hijo del Hombre venga, o cambiemos esto y diga, cuando termine la pandemia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Son las circunstancias que estamos viviendo ahora algo que está erosionando nuestra confianza en Dios? ¿Estamos perdiendo celo por la obra del Señor en este tiempo en el que la duda, la incertidumbre, la inquietud, la necesidad, tantas cosas, parece que zarandean nuestras vidas? Yo sé que no es el único termómetro, ¿verdad? A veces hemos hecho demasiado hay que asistir a la iglesia. Claro que hay que asistir. El creyente necesita celebrar en comunidad la fe. Y percibimos en algunos, y lo escucháis vosotros que estáis aquí, ¿verdad? Pero a veces encuentras en creyentes un acomodamiento. ¡Ay! Es más cómodo estar en casa, en el sofá, viendo el culto, que arreglarte para venir a las 6 a la iglesia. Claro, después de una buena comida, uno se sienta, se relaja, ¿verdad? Y ahora tener que ir al culto, qué fácil es encender la tele, ¿verdad? Y ponerlo en YouTube. Los ministerios, ¡ay, qué bien! Ya no tengo que prepararme la escuela dominical. Ya no tengo que... Yo sé que son ejemplos simplones quizás, pero a veces son esas pequeñas muestras de que vamos perdiendo nuestra cercanía, nuestro tacto con la familia de la fe, con la adoración a nuestro Dios y con el poner nuestros dones a su servicio. En definitiva, la fe parece que va perdiendo vigencia en nosotros. Y el Señor Jesús por eso pregunta: ¿hallará fe cuando venga? ¿Hallará fe cuando pase este tiempo de confinamientos, de cultos por YouTube y online? ¿Realmente encontrará una iglesia comprometida, celosa, con ganas de servir, comprometida con su prójimo y las necesidades? Esa es la pregunta del Señor para nuestro tiempo. Y el Señor dice que esto solo es posible tener fe si vivimos en oración y en una relación consistente con el Señor. Orar es fundamental para mantener la fe. No hay fe si no hay oración. Porque la oración, y lo vamos a describir muy brevemente tomando los propios puntos de esta parábola, la oración tiene un elemento de reconocimiento de necesidad. Como esa viuda necesitaba. ¿Quién de nosotros no tiene necesidad como para no ir a Dios en oración? La oración tiene el componente de un Dios que escucha, de un Dios que está atento al clamor de su pueblo. Pero la oración también tiene ese componente de nosotros doblando nuestras rodillas y poniendo nuestras necesidades y circunstancias en las manos del Señor. No podrá el Señor encontrar fe en su iglesia
si nosotros nos dejamos desanimar por los conflictos, si empezamos a dudar de la fidelidad de Dios y por tanto dejamos de buscarle en oración. Necesitamos ser una iglesia como individuos y como comunidad que busca al Señor. Una iglesia que depende de Él. Una iglesia que da igual la circunstancia que toque vivir, anhela al Señor. Me gustaría en esta tarde animar a todos los que escucháis esta palabra del Señor a que no nos engañemos, la vida es lo que es. Nos gustaría que fuera de otra manera, sin duda, pero es lo que es, con sus asperezas, con sus durezas y con sus vilezas. Pero es la que nos toca vivir, no podemos elegir otra. Pero en medio de eso está el Señor, que es Dios de poder, que volverá para traer a cada uno de nosotros esperanza. Así que, queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, por el amor entrañable de Dios os lo pido, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. Que nuestras vidas sean una oración constante al Señor, que sea un reconocerle a Él en medio de nuestras circunstancias. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Busquémosle en oración y hagámoslo con constancia. No nos desanimemos en los días malos. No nos relajemos cuando parece que todo el mundo lo hace. Mantengamos viva esa pasión por buscar al Señor, por hacer que nuestras vidas dependan de Él, que nuestras circunstancias no las marca solo la sociedad en la que vivimos, sino que es el Señor quien tiene la última palabra sobre ellas. Así que, hermanos, me gustaría pensar, y quiero creerlo así, cuando el Señor nos haga la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que todos y cada uno de nosotros podamos contestar y decir, sí Señor, aquí estamos. Un pueblo constante, a pesar de las circunstancias. Un pueblo fiel que depende de ti en oración, que te busca y confía en tus promesas. Que Él nos bendiga y que realmente podamos ser nosotros también un testimonio a la sociedad y a todos los creyentes de fe, oración y perseverancia en el Señor. Que Él nos bendiga. Amén. El profeta Habacuc, hablando de esperar y confiar en el tiempo, en la respuesta de Dios que es fiel y cumple, dice: el Señor me respondió, escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Que así sea en cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Señor, aumentanos la fe, porque somos conscientes de las dificultades de la vida y tenemos, Señor, pruebas más que suficientes de tu fidelidad. A veces nos inquietamos por los tiempos de las cosas, pero, Señor, queremos cada día aguardar más y más, confiados en ti. Que, Señor, esa fe que debemos tener como respuesta a lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, sea una fe inquebrantable. Ayúdanos, Padre Santo, a tener más y más fe cada día, para que así, Señor, tú seas glorificado en medio de nosotros, para que tu nombre sea honrado en tu pueblo, y para que muchos puedan verlo, y también reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Empezamos una nueva semana, y la ponemos en tus manos, Padre. Queremos vivirla en ti, con las circunstancias que nos toque a cada uno, pero, Señor, confiados en tu gracia y en tu misericordia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.